Pónganse en la siguiente situación. El mundo está sumido en un caos y una masacre como jamás se vio antes. Tú eres un ciudadano común como cualquiera que esté escuchando este video, pero tu país es un imperio con el consecuente ideario expansionista y deshumanizante hacia los otros. De repente tus líderes han decidido estar del lado equivocado de la historia. Tus aliados en Europa han caído y la guerra ha llegado a tus costas. Ya no queda dónde ir. Y la única salida es la rendición. Y cuando ya no queda nada, ni orgullo, ni fuerza o voluntad para seguir luchando, hombres poderosos al otro lado del mundo que jamás pisaron un campo de batalla, deciden arrebatarles a ti y a tu pueblo hasta la esperanza. Luego viene la ocupación, la humillación y el control de todo lo que alguna vez fue tu identidad e independencia. ¿Cómo es que lidia un pueblo con todo eso? ¿Cómo busca racionalizar y cicatrizar las heridas de un evento tan traumático? Pues a través de la expresión cultural y el arte. Dicho eso, ya hablemos ahora de mi relación de amor con el rey de los monstruos y de los kaijus en líneas generales, porque su historia es fundamental para entender este video a su completitud. Como buena víctima de la sobreexplotación de franquicias históricas de Hollywood, mi primer contacto con el cine de monstruos gigantes fue Godzilla del 98 y King Kong del 2005, de Roland Emmerich y Peter Jackson respectivamente, películas a las que les guardo un cariño muy particular. Desde que era muy joven viendo Rugrats he sentido una fascinación por aquella criatura monstruosa grande que asola a la humanidad. He sido testigo toda mi vida de las consecuencias de los más implacables embates de la naturaleza, y sea por morbo, curiosidad o directamente por miedo, siempre me ha fascinado la racionalización de eventos cataclísmicos como monstruos gigantes. Obviamente le entré al Monsterverse nada más arrancar en el cine y chillé como un loco carente de todo sentido crítico y criterio con el rey de los monstruos. Pero no fue hasta que, gracias a los videos del usuario Jerry Nava, que despertó en mí un interés auténtico por los kaijus y todos sus antecedentes. Así fue como, ya entrada en mi adultez, vi por primera vez Godzilla de 1954 por Ishiro Honda, y toda mi perspectiva acerca de los monstruos gigantes cambió para siempre. Repasando por encima un poco la historia de los kaijus, podemos ver cómo estos son un signo identitario de la cultura de la Tierra del Sol naciente. Igual los robots gigantes, que pueden o no ser kaijus. De hecho, creo que tiene una fijación con las cosas gigantes en Japón. Tal vez sea un complejo de estatura, aunque no sé quién soy yo para hablar al respecto. En fin, si trazamos una línea enfocada únicamente en la biografía de Godzilla, se hace claro una intención alegórica en casi cada una de sus encarnaciones. La primera, ya citada del 54, es la columna vertebral del símbolo, que es Godzilla, una fuerza imparable, implacable e incontrolable que avanza lenta y pesadamente, dejando solo destrucción, muerte y horror a su paso. La encarnación viva de la aún abierta herida atómica, marchando sobre un pueblo vencido. Pero con el tiempo, la figura de Godzilla se ablandó, se convirtió en el héroe de los niños, fue padre, se sacó los pasos prohibidos y hizo gloriosas acrobacias a día de hoy míticas. Se volvió el magnánimo protector de la humanidad ante los horrores más salvajes de los que jamás podríamos defendernos por nuestra cuenta. Pero más importante que eso, un embajador de la conciencia medioambiental, que se levanta vengativo cuando la humanidad o un monstruo invasor rompe el frágil equilibrio que nos une a este planeta. Y en las últimas décadas, los dos polos desde los que se ha entendido a nuestro glorioso rey se han realzado de forma paralela pero monolítica en ambas partes. Desde Occidente tenemos el ya mencionado Monsterverse, con el almirante Godzilla dirigiendo tropas contra el segundo Ghidorah más lindo que he visto jamás, y haciendo equipo con Kong para partirle su madre a Mechagodzilla y a otro chango. Y desde Asia recibimos recientemente Godzilla Minus One, que voltea a los orígenes del gigante atómico, tanto temáticos como cronológicos, como una consecuencia directa de la bomba atómica y la guerra, mientras sirve de catalizador de la reafirmación tanto de un protagonista humano como de la sociedad en la que se encuentra.
y años antes de eso fuimos bendecidos con Shin Godzilla, bajo la dirección de Hideaki Anno, y una recontextualización dentro del desastre de Fukushima, siendo esta una encarnación de la criatura particularmente trágica a la par de terrorífica, un ser que no pidió ser creado, que no tiene lugar en nuestro mundo, y que cada segundo que existe no es más que una agonía que no se detiene, al mismo tiempo que se adapta a su nuevo entorno tratando desesperadamente de sobrevivir a una humanidad que lo ve como una ponzoñosa aberración, portadora de caos, muerte y destrucción, cosa en la que efectivamente se convierte sin dejar de ser el animal herido que busca dejar de sufrir, un dios herido de muerte que no puede morir, condenado a sufrir hasta la eternidad, un símbolo de resiliencia y una advertencia. Todo este abrumador contexto responde a dos intenciones muy importantes. La primera es difundir la palabra de nuestro verdadero y único soberano, Godzilla, rey de los monstruos, protector severo y despiadado de la humanidad. Y por otro lado, evidentemente, introducir todas las influencias directas que nos trajeron al tema del día de hoy. Como vieron en el título y en la miniatura, hoy vine a hacer un violento spam de fanatismo por la adaptación animada del universo de Kaijus de la Toho llevado a sus pantallas por Netflix el año 2021 bajo el título para nada rimbombante de Godzilla Singular Point. Y si tuviera que describir esta serie en pocas palabras sería, pues así, un choque entre un cuento éldrico, un ensayo de física cuántica y una carta de amor al género kaiju. Y evidentemente soy más que consciente que esas palabras no solo son enrevesadas, sino que nada claras. Así que, no sin antes avisar que si bien técnicamente haré spoilers, sepan que por la naturaleza de la serie no es el caso, aunque si prefieren dejar el video para después y ver la serie vírgenes, me darán las gracias luego. Con eso ya dicho, ahora sí, vamos por partes. Los cuentos éldricos son entendidos dentro del horror cósmico como los relatos que orbitan en torno a criaturas de indescriptible apariencia y poder, seres que sin miramientos persiguen objetivos más allá de la comprensión humana y superan los lindes mismos de la cordura. Godzilla Singular Point baila íntimamente con estas ideas en su concepción de los kaijus. Los monstruos en esta serie son, irónicamente, mucho más terrenales que sus anteriores encarnaciones. Son más animales que monstruos. Su escala es mucho más asumible para los seres humanos que los atestiguan. Y en base a eso es que el horror inherente a la existencia misma de estas criaturas crece de forma exponencial con cada nueva aparición. El primer contacto es sencillo, un dinosaurio perdido en el presente, una pequeña versión de Rodan, una criatura peligrosa sin duda, pero racionalizable. Sin embargo, de pronto son 2, 3, docenas, tal vez cientos de ellos. Luego otro emerge de la nada, Anguillus, el titán acorazado. Y no solo es más grande y salvaje, sino que además plantea ya preguntas más allá de lo terrenal. ¿Anguillus es capaz de ver el futuro? Manda emerge entonces del océano y ya ni el aire, la tierra o el mar son zonas seguras para nuestra especie. Ghidorah asienta su nido y caza humanos para alimentar sus hordas. Esos comportamientos son claramente animales, se portan en última instancia como animales. Entonces, ¿por qué son tan imparables? ¿Por qué son tan ajenos? ¿Cómo es que son monstruos? La respuesta es tan simple como inquietante. No son entes de esta dimensión, no son criaturas de nuestro universo, no son concebibles en nuestra realidad, y como contrapunto final de ello se presenta Godzilla. La encarnación que vemos del rey de los monstruos en ese anime bebe muchísimo de Shin Godzilla, una criatura de evolución acelerada que sale del mar y camina sobre la tierra, sembrando destrucción, pero que también es presentado en principio más allá del bien y el mal, y como sus congéneres marcha impulsado por su instinto de supervivencia. Como tal, y a diferencia de la mayoría de sus identidades anteriores, este Godzilla se presenta relativamente vulnerable al armamento humano. Somos testigos del sufrimiento que expresa cuando es herido. Es así en esta etapa a un animal y no monstruo, víctima y no rey. Pero este sigue siendo un cuento éldrico y como tal la criatura que va más allá de lo que se puede definir como bestia no solo está latente, sino que siempre ha estado aquí. En este universo Godzilla siempre ha existido como el que se revela finalmente que es.
un profeta del fin, un heraldo de un nuevo mundo donde ya no somos bienvenidos. Godzilla se alza en esta narración en una superposición temática y estética, donde encarna simultáneamente dos fuerzas igual de incontenibles desde perspectivas opuestas. Es al mismo tiempo el animal que huye y el demonio que conquista. Una figura que rebasa la razón y que solo tiene sentido a través de la lente de los insignificantes humanos que impotentes admiran su pesado andar. Simples pero igual de determinados seres humanos que encarnan como un reflejo de su invasor también al animal que huye y que se resiste a ser conquistado, escapando del terror cósmico al encontrar su esperanza más allá de la razón, del mismo lugar que brotan los titanes que los atormentan, más lejos del tiempo y el espacio. Y sí, sé que este subtítulo suena narcoléptico incluso para este canal, pero prometo que tiene sentido, y para hallar dicho sentido es imperativo salir de la diégesis del anime y conocer a los responsables detrás. Bueno, no, en realidad no es mi intención desmenuzar tampoco la biografía de nadie en este video, pero sí me parece muy importante detenernos en un punto en particular, y es que Godzilla Singular Point no deja en ningún momento de ser solo una propuesta más como tantas hay del género kaiju, una historia que conecta lo humano y lo divino a través de un ente imaginario basado en un hombre dentro de una botarga pisoteando miniaturas. No obstante, como toda buena historia, tiene un giro, uno brillante que lo distingue y le da identidad directamente de la pluma de su guionista, To En-joon, un autor con diversos títulos de ciencia ficción y ciencia fantástica en su portafolio, dado que su verdadero oficio y pasión son la física y las matemáticas, y se nota. Todo el relato de Singular Point está narrado a través de personajes de un modo u otro ligados a la dimensión científica asociada a los kaijus, y eso permite a la historia excusar toda su fantasía con una base científica, clavando los pies en la tierra en cierto modo, inventando ramas de la física cuántica, la biología hipotética y la química relativa, que si bien no dejan de ser un enorme son caricaturas, mijo, no esté chingando, para justificar lo que sea que la narración ocupe que suceda para que la historia avance y que los protagonistas humanos no se estanquen, lo cierto es que es una excelente forma de tomar al espectador casual o al obseso del lore y decirle muy claramente que nada de lo que ocurre en la historia es por casualidad, nada está dejado al azar y todo responde a una lógica interna muy redonda y cuidada, que si estás dispuesto a seguir las reglas que la narración propone y a los personajes que fuerzan maneras de romperlas para adelantarse a la adversidad, simplemente te recompensa con una alucinante resolución. Y esto ciertamente sería suficiente para satisfacer al ñoño promedio de la ciencia ficción, porque reconozcámoslo, es espeluznante lo que hace esta historia con su universo. Pero alguien en el departamento de guión se preguntó si se podía doblar la apuesta en referencias, pedantería y sofisticación. Y vaya que lo hicieron, porque la ciencia lo que tiene que la hace tan atractiva a la hora de construir un universo ficticio, pero ya no tanto para contar una historia, es que es, por norma general, predecible, exacta y precisa. Lo que no lo es la expresión humana estética y única entre un ser consciente y otro distinto. Expresiones como: Tigre, tigre que te enciendes en luz por los bosques de la noche, qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría. El poema El Tigre, escrito por William Blake en algún punto entre el siglo XVIII y XIX, que es característico por ser bello a la par de críptico. Es imposible saber qué quiso decir Blake al componer estos versos, en los que yo, personalmente, puedo reconocer la belleza que encuentra el autor en aquello que es prohibido, aquello que es inefable, que es peligroso para el buen vivir. Pero esa es la interpretación que yo, Ryu, casi 200 años después, puedo encontrar en sus líneas. En-joon pudo ver algo parecido, algo totalmente diferente. Lo mismo incluso, lo único seguro es que la poesía está abierta a la interpretación del lector, que se entregue a esta y tomará el significado que el lector desee. Y con esto en mente, En-joon convirtió a la poesía, la métrica musical y la música misma en el eje central de la resolución del conflicto principal de la serie. Y menciono este poema como ejemplo particular porque es llamativo, pero lo cierto es que expresiones artísticas en principio antagónicas al pensamiento racional y científico son el eje fundamental del arco, no solo de los personajes, sino del mundo en que habitan. Un físico, un matemático excepcional, supongo,
tomó elementos culturales sujetos a la expresión sensible, emocional de los seres humanos, algo totalmente inmedible, indefinible, y en vez de someterlo a las rígidas estructuras matemáticas de los números, sometió a estos al abstracto mundo imposible de las emociones, obligando a los imposiblemente racionales personajes principales a abrir su mente a lo imposible para resolver el rompecabezas. Es precioso de una manera muy abstracta, pero que nunca deja de ser una simple historia de kaijus. Como mencioné hace rato, los kaijus son embajadores de la cultura japonesa que nos han acompañado desde hace más de medio siglo y que por norma general hemos aprendido a entender como bengalas de alerta, señales de cuidado sobre no tocar lo que no se debe tocar, no empujar más allá de lo que se debe empujar, y cuando se hace, cuando todo sale mal y solo queda resistir, hacerlo con voluntad, valor y en comunidad. Cuando los kaijus son los malos, las historias giran en torno a cómo estos no deben ser provocados, ya que jamás serán criaturas que enfrentaremos en igualdad de condiciones. Y esto es una constante desde las propuestas más sobrias y aterrizadas de estos universos hasta las versiones más desenfadadas y ridículas que mostraron su involuntariamente graciosa cara años atrás. Por otro lado, cuando son los buenos, esas criaturas de ensueño son la última línea de defensa entre nuestra frágil especie y los peores males que vienen desde el exterior o que habitan dentro de nuestros propios corazones. Del problema del nacionalismo japonés hablamos otro día, que es un tema aparte. Así, a través del tiempo, al mundo le fueron presentados diversas criaturas que enfrentarían a los titanes originales o protagonizaron sus propias historias, a veces volviendo a enfrentarse entre sí, otras como aliados inesperados, pero en general creando un ecosistema inmenso de criaturas gigantes, cada una con sus propias características identitarias, pero que una a una todas acabarían relegadas a la sombra de las más grandes, sea en su tierra de origen o también aquí en Occidente. Singular Point hace algo muy importante al recoger a kaijus que han vivido por décadas en el parcial anonimato y traerlos de nuevo al foco de acción. Aun si el protagonista es Godzilla, nos permite pasar mucho tiempo con la diversidad de criaturas que componen este universo, permitiéndonos a nuevas generaciones conocerlos, apreciarlos y descubrirlos. Me parece también muy impresionante cómo esta serie funciona muy bien como una introducción al género, porque al recoger a tantas criaturas diferentes es muy educativa acerca de estas, siendo muy amable con el espectador primerizo, demostrando cómo hay mundo más allá de Godzilla, Mothra y Ghidorah. Asimismo, cuando la dirección cambia para enfocarse casi totalmente en el rey de los monstruos, la historia no se corta ni un poco en presentarlo de la forma más titánica y aterradora posible. El título de la obra, Singular Point, literalmente punto singular, es un concepto presentado en la narración que se refiere al epicentro de un evento apocalíptico, donde confluyen una serie de elementos que distorsionan las bases mismas de la realidad, trayendo a nuestro universo formas y elementos invasores que amenazan la existencia misma. Godzilla, al alcanzar su evolución final, es por sí mismo un punto singular andante que trae un cataclismo sin precedentes. Es la amenaza final, no una fuerza de la naturaleza. No, esta vez va más allá, es una antítesis de lo que es natural en nuestro planeta, en nuestra galaxia, en nuestra dimensión misma. Un mensajero del más allá que reclama este mundo como su dominio y declara implacable que ya no pertenecemos a él, que ya no somos bienvenidos en él. Godzilla Singular Point trata a las criaturas con un respeto y cariño que quizá las propuestas más populares que nos ha dado Hollywood los últimos años han preferido no abordar en pro de un mayor espectáculo, cosa que no critico realmente, porque es muy divertido, pero me parece importante destacar que estos personajes, porque eso es lo que son en cierta forma, son mucho más que juguetes gigantes para ver destruirse entre sí. Godzilla Singular Point trata de recordárnoslo con mucho ahínco. Los kaijus son alegorías, metáforas y mensajeros de problemáticas que están presentes hoy más que nunca y a las que debemos, como sociedad, como especie, prestarles más atención. Esta serie, a pesar de recurrir a una atmósfera cientificista muy, tal vez demasiado complicada para su propio bien, la verdad es que propone una tesis bastante simple, y una que tiende a ser transversal en el género kaiju, que reza sobre cómo hay cosas que no se deben tocar, líneas que no se deben cruzar, y que jamás está lo suficientemente preparado para las repercusiones de la irresponsabilidad de la humanidad sobre su entorno. Pero lejos de quedarse en ese aspecto moralista, se para firme en una respuesta a estas circunstancias. Declara a través de sus personajes que no importa la gravedad de la situación, jamás se debe agachar la cabeza y hay que luchar de manera incansable por resarcir el daño y asumir la responsabilidad por lo que
que se ha hecho. Y fiel a su estilo sofisticado, la serie lo aborda desde las experiencias de los 3 narradores, con lo que la historia cuenta que cada uno desde su respectiva perspectiva enfrenta la crisis Kaiju con sus propios recursos y habilidades, colaborando entre sí de forma indirecta en pro de salvar el mundo. Y estos son... Jun podría catalogarse como el protagonista principal de la serie, dado que es con el que pasaremos más tiempo. Descifra los giros más cruciales del argumento y será clave en acontecimientos que inevitablemente arrastrarán al resto del elenco a su enfrentamiento definitivo con el punto singular. Shintoki de marca ñoña es un ingeniero brillante, con una actitud ligeramente apática pero de gran corazón, con un manejo bastante profundo de humanidades, una fuerte empatía y un código ético que le comanda siempre actuar según lo que considera más lógico, pero también lo correcto, desmarcándose así del estereotipo de nerd insufrible e ineptamente arrogante excusado en su ansiedad social, y dejando el espacio para desenvolverse como un personaje complejo, resolutivo y a ratos, cuando la situación lo permite, ser divertido y hasta adorable. Con la suma de estas cualidades y el robot de combate que ayuda a perfeccionar, vertebra toda la narración, dando el pistoletazo de salida de la historia, asaltando con curiosidad y escepticismo el primer misterio de todos, que profetiza la segunda venida del Rey de los Monstruos, al mismo tiempo que lo da todo al final para, cuando todo está perdido, crear otra ventana de oportunidad para triunfar. Jun es, a nivel narrativo, el protagonista de la acción de la serie, guía a Jet Jaguar en su crecimiento y comanda la mayoría de los enfrentamientos contra los Kaijus, descubriendo así las características, fortalezas y debilidades de estos, marcando un ritmo siempre dinámico que permita a la historia no entorpecerse por su temática de ciencia ficción y mantenerse amena y emocionante para el espectador que no le interese todo el parloteo científico que está impreso hasta la médula en el guión. Mei, por otra parte, es la protagonista científica de la obra. Nuestra encantadora Arales, graduada de la universidad, es la protagonista más relegada a la exposición de toda la trama de ciencia ficción de la historia. Ella es una experta en biología hipotética, es decir, se dedica al estudio de criaturas imaginarias, o sea que no existen, y de las condiciones que deberían darse en nuestro universo para que, a pesar de las leyes fundamentales que entiende la humanidad como indispensables para la vida, esos entes irracionales lleguen a existir. Esto es evidentemente una característica ideal de diseño para que, cuando los Kaiju se manifiesten en el mundo, Mei pueda entender mejor que nadie el fenómeno y, más allá de todo miedo o desconcierto, pueda encontrar la clave para contrarrestarlo. Si Jun es un personaje que va de cara a la catástrofe para desafiarla, Mei tiene que escapar de ella. Su lugar es estar un paso adelante de todo el desastre para poder emplear toda su atención y los recursos que la historia pone a su disposición para descubrir la causalidad detrás de la invasión Kaiju y así ponerle un alto. Lo que vuelve interesante a Mei como protagonista es que, a diferencia de Jun, que de principio a fin es un personaje activo que no duda en saltar a la acción directa, Mei tiene un arco en que debe aprender a pasar de ser un personaje pasivo a uno activo. Las circunstancias que enfrenta en la narración la obligan a someter a juicio su personalidad introvertida y ligeramente insegura, para que, con el poder que acumula a partir de cierto punto, cree una barrera, por así decirlo, entre el punto singular que se alza despiadado y la población inocente que se halla indefensa ante la amenaza que representa. Con poder en este caso me refiero expresamente a conocimiento, intuición y voluntad de atravesar las barreras de lo posible y lo racional. Y hablando de lo racional, solo nos queda mencionar de los protagonistas humanos a Shunya, un personaje que es imprescindible en el género kaiju japonés, el burócrata, el godínez, el hombre de oficina que se ve sin quererlo ni pedirlo delante de un evento cataclísmico y casualmente es él a quien le toca hacer el papeleo. Aquí les voy a ser totalmente honesto, y es que de los 3 mentados protagonistas, Shunya no lo es realmente, no es un protagonista de verdad. La historia no le da el seguimiento que a Mei y Jun y ni siquiera lo presentan apropiadamente en el opening, pero yo siempre lo he interpretado como uno. Es más, Shunya es mi favorito de los 3, porque me parece increíblemente cómico como no pinta nada en el conflicto central de la trama. Él solo es un pobre asalariado que estuvo en el lugar y momento equivocado, pero como su carácter es estricto, pragmático y responsable, no puede hacer más que un buen trabajo. Esto lo fuerza a que cuando encuentra todo el entramado administrativo que esconde los huesos del primer Godzilla, la identidad de Ashihara y la canción que misteriosamente guía a los personajes al misterio,
pues simplemente él entra en el agujero del conejo y descubre que los huesos desvelan una trama paralela mucho más antigua y tenebrosa que los eventos del presente, que Ashihara es el origen en cierto modo de los puntos singulares y que la canción que se repite sin cesar crípticamente parece conectar toda esta profunda conspiración con el apocalipsis inminente. Es a través de la investigación de Shinya que se conectan directamente no solo Jun y Mei, sino que es toda la estructura que construye Shunya con la información recopilada que todas las hipótesis de Jun y Mei conectan y cobran un sentido superior que les permite equiparar el poder avasallador de Godzilla. Y Shunya consigue esto sin dejar nunca de ser un gris godines con más trabajo del que debería recaer sobre un pobre y cansado individuo con demasiadas canas para su edad. Como mencioné, es a través de Shunya que las tres tramas sobre el clímax de la historia logran cohesionar para que la conclusión sea sólida y satisfactoria, pero las tres tramas corren de forma paralela a lo largo de toda la narración, saltando de forma selectiva y paralela, permitiendo que a medida que cada grupo de personajes va haciendo sus propios hallazgos, el espectador empiece a atar cabos, forjando sus propias teorías, y leo una intencionalidad marcada en esto, puesto que la serie, al obedecer siempre a una lógica interna muy consistente, uno como público al entrar en el ritmo del relato inconscientemente trata de prever el siguiente giro, creando un compromiso intelectual y emocional con la historia que permite que las sorpresas, los giros y revelaciones consiguientes sean mucho más sorprendentes si cabe, y produzcan una ansiedad sobre cuál será la siguiente adversidad a enfrentar. Si a esto le sumamos las tres diferentes personalidades de los protagonistas, la diversidad que encontramos en su elenco de apoyo, los diferentes ritmos a los que se mueve cada trama y estas paulatina y razonablemente se influencian entre sí, obtenemos una narración muy dinámica, fresca y con un equilibrio muy sano entre los altos momentos de tensión, resoluciones de esta tensión y distensión para respirar, si no es en un escenario, en alguno de los otros que simultáneamente está ocurriendo en paralelo. Pero si bien el equilibrio entre las distintas perspectivas que narran la historia, las personalidades de los personajes y cómo esto sostiene consistentemente la trama es algo muy importante, si profundizamos en la tesis central de la serie, el equilibrio que propone es uno mucho más delicado y elevado, que depende completamente de la disposición del espectador a reflexionar acerca de estas ideas propuestas por la historia en su subtexto. Hablo, por supuesto, del contrapunto que se plantea entre los dos contendientes en la lucha por el planeta. Por el lado divino tenemos a Godzilla en su versión más beligerante. Una vez alcanzado a su última evolución, se presenta ante nosotros como un titán de colosales proporciones y ya manifiesta como el punto singular que es sus propiedades extradimensionales, deformando el espacio-tiempo de forma tal que dentro de su área de efecto se comporta como un espacio donde las leyes de la física ya no responden a la mecánica tradicional y terraforma el terreno a su paso, volviéndolo una extensión de sí mismo. Cada ominoso paso del rey de los monstruos lo corona como aquel que se alza encima de todas las formas de vida, un nuevo dios que no exige ni sumisión ni adoración, porque a diferencia de nuestros dioses, Godzilla no es a nuestra imagen y semejanza, es ajeno, es invasor y patógeno. Al alcanzar la forma que vemos en su resolución, lo que vemos es a Dios purgando su veneno, esparciéndolo sobre la tierra, lo que nos lleva a lo humano, irónicamente encarnado en una máquina. Jet Jaguar, el cual vale destacar es otro grandioso homenaje a la adorable botarga salida de uno de los films más oscuros pero emblemáticos del universo Kaiju. Esta cautivadora chatarra es el corazón de la historia, el ancla emocional de la narración, su arco, porque sí, este hojalata tiene un arco envidiable, recorre todas las etapas de la vida desde la absoluta inercia a una infancia inocente y obediente, donde aprende de su entorno, sus padres y el mundo, desarrollando de a poco su personalidad. Jet Jaguar es curiosa y compasiva, y sí, me referiré a ella en femenino porque su voz en latino es femenina. Cuando dé la señal, corran a las 12 en punto. Pero es una máquina, creo que podrían asignarle el género que quieran o dejarle neutro si prefieren, es irrelevante. Estas cualidades vuelven a Jet Jaguar humana a medida que aprende y se contamina de sus experiencias. Crece como su propio ser al punto de enfrentar a Godzilla no porque es su programación, no porque es lo que se espera de ella, no es porque se lo pidan. La voluntad final de Jet Jaguar es proteger el mundo que conoció en su breve vida y que aprendió a amar al experimentar la belleza de la naturaleza y lo mejor que tuvo la humanidad para mostrarle. Un mundo por el que vale la pena luchar.
Como pueden notar, si bien hablé de tantos aspectos generales como pude de la serie, y si no la han visto creerán que insensiblemente desguacé puntos clave para ustedes, lo cierto es que traté de evitar profundizar en cada uno de estos, y solo iteré sobre lo que es evidente, porque más allá de los giros que, no les miento, son espectaculares, la historia no busca revolucionar la teoría narrativa, y enfoqué así este video porque sé que esta es una serie más o menos de nicho que no caló muy profundo en el público general, y eso me entristece. Es una gran serie que me trajo mucho que pensar y con qué emocionarme. Como anécdota personal agrego que vi la serie cuando salió de una sola sentada junto a mi hermano, y a pesar de todo lo complicado que es en superficie, ya entrado en el cuarto capítulo me vi totalmente sumergido en el misterio y forjando mis propias teorías acerca de todo lo que podría acontecer hacia adelante. Y a pesar de equivocarme en todas mis predicciones, lejos de decepcionarme, fue solo más y más emocionante. Sobre el apartado técnico debo destacar que esta serie es una colaboración entre dos grandiosos estudios, como son Bones y Orange. El primero es históricamente y por norma general garantía de calidad, y el segundo es el estudio que revolucionó la animación 3D, la animación nipona, con series como Beastars o Houseki no Kuni, video de esta última en el canal por cierto. Destaco también por supuesto la música, que es un elemento central de la narración y es usada de forma diegética como extradiegética para ensalzar un apartado visual tan bello como abrumador. Y ya por último el doblaje latino, que me parece simplemente impecable. Ahora entiendo que todo era necesario. La personalidad que imprime en cada personaje es tan sólida como empatizable. El tiempo y el lugar se predijeron hace más de 50 años, pero esa es toda la información que tenemos. ¿Artículo? ¿Mi artículo? Son solo huesos. Esto es absurdo. Es inconcebible. Deja el equipo y corre. Oye, vamos a trabajar. Entendido. Y brinda a estos mismos de un carácter que te habla de toda su historia y trasfondo, sin que haga falta detenerse a exponer de forma soporífera. Tampoco quiero ir demasiado profundo porque es mi intención que vean la serie y de corazón espero que la disfruten si deciden hacerlo. Si algo de todo lo que dije llamó su atención, estoy seguro de que esta serie es para ustedes. Y eso sería todo por hoy. La verdad disfruté mucho esta serie y también hablar de ella. La ciencia ficción es un género que suelo esquivar ya que no sé por qué tiende a aburrirme rápidamente, pero siempre es fascinante limpiarse de prejuicios y abrirse a nuevas experiencias, géneros y propuestas estéticas. Si deben quedarse con algo de este video, ojalá que sea con eso. Y con esta nota alegre me despido porque empezó a hacer muchísimo frío y ya no me aguanto seguir grabando. Una vez más, yo fui Ryu, muchas gracias por acompañarme en este video, los quiero, bye.